Como lo indicaba al principio del programa, pues vamos a hablar con William Castaño Bedoya, un colombiano residente en los Estados Unidos, vive en Miami, y es de esos colombianos que tuvo que salir del país buscando hacer realidad el sueño americano y lo ha logrado. Pero son muchos los pasos por los que ha tenido que pasar William para llegar donde hoy está. Ha venido a Colombia con motivo de la Feria del Libro y son tantas las experiencias que este tipo de ejemplos, de experiencias de vida se convierten en referente para muchas personas que están o en los Estados Unidos o están en otros países buscando oportunidades, y van a entender que las oportunidades no son solamente ese esfuerzo individual, sino también tienen que ir acompañadas de estrategia, de inteligencia, de estar preparado para las oportunidades. Muchas veces dice la gente, no tengo suerte. Yo siempre digo, la suerte no existe. Existen personas preparadas para las oportunidades. Hay personas que están preparadas para una oportunidad cuando tienen una especialidad. Hay otros que están preparados para dos cuando tienen dos o tres oficios, y hay personas que están preparadas para muchas oportunidades. Esas son las que logran abrir puertas y sin lugar a dudas consiguen el éxito. Por eso, pues mi invitado a esta hora es William Castaño, que está de paso en Colombia. Bienvenido, William, es un gusto que esté aquí con nosotros en Caracol, en este Colombia Universal Reportajes, y podamos contar gran parte de su vida, todo lo que ha hecho para llegar donde está. Pero qué bueno iniciar por el principio. ¿Quién es William? Ese William que se fue de Colombia, ¿en qué época se fue de Colombia? ¿Cómo empezó toda esta travesía por los Estados Unidos para llegar donde hoy ha estado? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Erwin. Gracias, qué privilegio estar hablando contigo, Erwin. De verdad que me siento muy honrado. William Castaño es un personaje como lo puede ser la persona misma que nos está escuchando ahora. Yo nací en Colombia, nací en Armenia, de una familia paisa, cafetera tal vez. Digamos que en un salto que nos dio la vida, nos trajo en esa inmigración interna aquí dentro de Colombia, del campo a la ciudad, decía yo. O sea, esa Armenia del año 1966 que nos tiró a Bogotá, una Bogotá muy hostil en esa época para unos cuyabros, una Bogotá supremamente frívola, una Bogotá, yo me acuerdo que Bogotá nos recibió ese día en una ventisca, en Expreso Bolivariano. Veníamos buscando horizontes siguiendo a mi padre, porque mi padre era también como un medio juglar en esa época, que venía tal vez exiliándose de él mismo, buscando nuevas aventuras. El colombiano de por sí, como yo los veo, por ejemplo, por allá en Miami, en muchas partes donde... Estamos hablando de qué año, cuando llegan ustedes a Bogotá. 66. En el año 66 llegamos muy pequeños y empezamos una vida bastante difícil, muy fuerte, primero que todo por ese choque cultural de lo que es ser Armenia, ser Bogotá. Entonces nos hicimos a que, digamos que el tiempo tiene que correr un poco rápido, pero en 10 años ya habíamos terminado una primaria, los más chiquitos, luego entramos al bachillerato, luego tratamos de arañar la parte de la universidad y entramos al mundo, yo diría que productivo, ya como adolescentes. A los 17 años entré a estudiar publicidad a la Tadeo. A los 17 años entré a trabajar a una de las compañías de seguro más importantes que ha tenido el país y trabajé 10 años. Digamos que me puse al borde de querer crecer un poco más. Yo me acuerdo, Erwin, que estaba esperando una oportunidad de esta corporación y resulta que esa corporación no me llegó. Entonces tomé la decisión de partir del país porque estaba ávido de ir a buscar nuevos horizontes y pasar esto. Y me fui para Estados Unidos. Me fui, por supuesto, que muy solo, muy solitario, muy pionero. Yo he sido muy pionero en mi familia. Me fui solo, completamente solo, con $250 en el bolsillo, una visa corta de unos meses. Y empecé a hacer... ¿Se fue con la esperanza de quedarse ilegal en poquitos días? Absolutamente, absolutamente. Era un par, era lo que pasaba con la inmigración en ese momento. Era una inmigración que fluía porque necesitaba más oportunidades. Y Estados Unidos era otro. Estados Unidos es un país más abierto. Hace 30 años no es el Estados Unidos de ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida que pasó el tiempo, después de que uno hace ese tipo de infantería en los Estados Unidos, la infantería que llamo yo es lavar platos, trapear en Macy's, trabajar grandes distancias en una bicicleta que uno se puede conseguir, y esto por unos 2 o 3 años,
logré hacer lo que quería hacer yo con mi título de publicista de la Tadeo allá. A los 3 años logré meterme a un programita de radio que tenía en ese momento la colonia colombiana con personajes tan queridos como Eucario Bermúdez, el mismo Jaime Flores, estaba Iván Noza, que ahora se volvió para Armenia, que daba el estado del tiempo por allá. Y William Restrepo también estaba en esa época. William Restrepo llegó despuesito, pero William Restrepo, por supuesto que pasó William Restrepo, y pasaron muchos personajes que vos conocés. El mismo te estaba mencionando ahora, el mismo Enrique Córdoba, que llegó unos añitos después y que hace Caracol, a lo que es Caracol 1260 allá en Estados Unidos, que es una gran emisora, es espectacular, es un modelo de radio. Bueno, lo cierto es que empezamos esos colombianos con el tema del radio colombiano. La radio colombiana es un orgullo para todos los colombianos en cualquier parte del mundo donde estén. O sea que podemos decir que ustedes son prácticamente, usted es uno de los gestores, de los fundadores de ese modelo de radio colombiana que se expandió en la época de los 80. Sí, tenés toda la razón. Fui parte de ese grupo, pero ya habían personas que estaban montando eso. Yo fui más bien un coequipero que llegué con mi talento publicitario como copywriter. Te quiero contar anécdotas como que, por ejemplo, ellos manejaban una horita de radio en una emisora que solamente transmitía programación religiosa en criol porque era manejada por haitianos. Y la única horita que tenía este grupo era de las 12 a la 1 de la tarde. Eucario leía el noticiero, yo en esa época adopté ser el copywriter. A mí me llamaban por teléfono y decía, William, tenemos que pasar esta cuña faltando 10 minutos, y yo tenía que armar todos los comerciales. Armábamos comerciales, el otro personaje era Juan Guillermo Múnera, que era el director técnico que manejaba las pericias, con él en vivo hacíamos, y eso era una gran experiencia, una de las grandes anécdotas. Claro, habían personas que venían haciendo el esfuerzo ya 2-3 años antes. Yo llegué a pedir canoa y a la larga quedé sintonizado en esto, pero igual, como todo, el esfuerzo financiero era muy grande, porque era pagar una hora en una emisora americana, carísimo. Los que vendían los pocos comerciales, hombre, solo se trabajaba para la emisora, y eso cambió. Con el tiempo eso se desplomó, pero todos los que estábamos ahí pues ya tomamos varios rumbos. Eucario sigue una carrera ejemplar, espectacular. Eucario ahora es una institución de la radio colombiana, no solamente en Miami, sino también allá. Eucario es una persona muy respetada dentro de esto, y los mismos personajes que estuvimos allí en toda esta onda fueron los que entraron a formar parte ahora de lo que es la radio colombiana. Yo tomé el camino del marketing y la publicidad, que era lo que me apasionaba, y empezamos a trabajar cositas para pequeños empresarios, y empezamos a inventarnos la vida junto con una colega que conocí allá, colombiana también, paisa, que fuimos grandes amigos. Después nos hicimos socios y ahora somos esposos. Tenemos 2 hijos y somos empresarios los dos. Antes de ir a esa, yo que no sé más, ¿cómo fue hacer radio en la época? ¿Cómo es que en venderle los escasos negocios, en donde fue noticia la llegada de la gaseosa colombiana, en donde fue noticia cada que llegaba un producto nuevo a los Estados Unidos? Yo recuerdo, estaba yo en esa época en Nueva York cuando llegó la colombiana, o sea, fue el más grande acontecimiento que hubiera llegado gaseosa colombiana hasta a Nueva York, o sea, fíjese eso, y así mismo pasaba en Miami. Claro, primero que todo, a nivel técnico era una quijotada, o sea, ver yo a este personaje sacando una nota remota, digamos, desde un barrio de Miami, porque resulta que en esa época el Happy Lora le estaban haciendo un homenaje después de que había noqueado a alguien, y nosotros colgados detrás de todo el mundo tratando de transmitir, porque a la larga se sacaba la noticia y también se trataba de retransmitir para Colombia. Se trabaja con muchísima dificultad, pero la gran dificultad del vía crucis era el sufrimiento. Estados Unidos es un país que exige demasiado esfuerzo físico y mental para sacar adelante los propósitos. Es una máquina de trabajo, y cualquier profesión, cualquiera que sea, es digna por ser en los Estados Unidos. O sea, igual yo te lavo platos como te hago una campaña publicitaria, porque hay gran dignidad a nivel profesiones, pero hay un gran sacrificio. El sacrificio, las horas acumuladas, el trabajo, el comer en el carro, el hasta no comer. Entonces todo se hace con un gran sacrificio, más en ese momento que había ese relojito marcando la hora, que todos los días, no me acuerdo cuánto costaba, $200 o $300 diarios. Nosotros tenemos que salir a conseguir $2,000 o $3,000 en la semana para solo una hora, y de ahí comíamos todos, que prácticamente, o sea, nos estábamos como haciendo un favor todos, y era un gran esfuerzo. Por eso se reventó. Era una quijotada por salir al aire y por contarle a los demás colombianos lo que pasaba. Tienes toda la razón, pero nos empezaron a identificar, y los colombianos nos seguían. Como por ejemplo en Nueva York, el caso de Nueva York, que los colombianos compraban un radiecito donde solo se escuchaba la emisora colombiana, que eso lo implementaron los colombianos en Nueva York. En Miami no hubo esa necesidad, porque se podía alquilar espaciecitos por ahí, pero sí era muy sufrido.
era demasiado sufrido, pero también muchos empresarios pequeños empezaron a surgir por nosotros, por la radio misma, por La Voz de Eucario, por esto. Entonces, ¿qué pasa? La comunidad colombiana es una comunidad que maneja una sinergia bonita. Se junta, nos movemos como el viento, como esas bandadas de pájaros que emigran y que todos tiran para un lado y todos tiran para el otro, y nos vigilamos, nos observamos. El tema del nacionalismo es bonito, somos mucho más nacionalistas por fuera que por dentro, desde afuera se ama la patria. Y es increíble ese fenómeno, porque la gente está en Colombia como que le vale nada lo que pasa en el país, están por fuera y sienten lo que pasa como si estuvieran dentro. Sí, mira, y el apasionamiento, somos muy apasionados en la cosa política. Yo creo que nosotros leemos primero eltiempo.com que cualquier colombiano. Yo creo que nosotros leemos primero la prensa del mundo que cualquier colombiano. Y yo creo que nosotros nos enteramos más de las noticias de Colombia que los colombianos mismos, porque llevamos por dentro ese sentido de pertenencia tan fuerte. Y si por nosotros fuéramos directores técnicos del equipo y fuéramos los consejeros de políticos de las negociaciones, y somos grandes apasionados. Pero también manejamos una dualidad muy bonita. Lo que pasa es que el fenómeno del colombiano en Miami es un fenómeno que tiene una referencia muy grande, que es la democracia más grande del mundo, representativa, que es Estados Unidos, que tiene semejantes instituciones democráticas. Y entonces nosotros andamos comparando esas instituciones con lo que soñamos que tuviéramos en Colombia. Yo soy un soñador de querer tener un sistema tan cohesivo en Colombia como el que existe en Estados Unidos. Entonces, que es una sana envidia. Es una sana envidia. Yo pienso que los grandes presidentes que puede tener un país son aquellos que conocen el mundo. Usted me da la oportunidad de preguntarle, William, ¿cómo ven los colombianos el proceso de paz? Hay una posición muy definida del colombiano en el exterior sobre lo que está pasando en el proceso de paz. ¿Cómo lo ven ustedes el acontecer diario de lo que pasa en La Habana, que además es en La Habana y repercute también allí con los cubanos? ¿Qué pasa con eso? Bueno, no solamente los colombianos, todo Miami, el establishment, no cree en el proceso de paz. Y es que no te estoy hablando como colombiano, porque yo más bien soy un outsider, yo soy más bien analista y yo no me dejo llevar por los apasionamientos, tal vez soy muy frívolo en el análisis, pero sí me doy cuenta que piensa todo el mundo. A mí como colombiano me llegan los salvadoreños a decirme, William, ojalá no firmen el proceso de paz porque mire cómo está El Salvador, por Dios. William. ¿Cómo está El Salvador? O sea, ¿qué cuentan ellos del proceso de paz de ellos? El proceso de paz de El Salvador fue un proceso muy lindo, fue a cantar el Puma y fueron los artistas, se firmó, pero después digamos que el poder mutó y cambió, El Salvador no ha evolucionado, por el contrario, El Salvador tiene grandes problemas, grandísimos. Entonces, ¿qué pasa? Es que cayó en manos de la izquierda, cayó en manos de los que estaban alzados en armas. No porque sea izquierda, porque digamos que, llamemos que la izquierda puede ser socialista y hay modelos socialistas bonitos en el mundo, pero es socialismo dentro de unas estructuras muy evolucionadas. ¿Cómo vamos a comparar un Suecia con un Venezuela? Por Dios, Venezuela está destruido. ¿Sabes qué pasa? Que el discurso y la demagogia no sabe gobernar. El pragmatismo sí. Entonces, ese juego, equilibrio, ese balance del poder tiene mucho que ver con el pragmatismo. Yo prefiero un gobernante que no hable tanto, pero que lo haga bien en su mesa de mando, que sea pragmático, que sea un matemático, que sea un técnico, que trabaje con el consenso, que trabaje al menos demostrando de que la corrupción no lo evade, no lo invade. Y realmente son fenómenos que no es solo Colombia, Latinoamérica entera sufre muchísimo por el modelo democrático. Si nosotros nos ponemos a analizar, el modelo de la democracia es un experimento que no lleva sino 300 años. En 1917, después de que Estados Unidos tuvo su constitución, empezó el modelo democrático y empezó Occidente a manejar esa democracia, porque la humanidad entera era totalitaria o era monárquica o era simplemente de tribal. Y yo digo que el modelo de Occidente en democracia es un modelo que está en vías de perfeccionamiento y Colombia no se libra de ese proceso de perfeccionamiento, pero también a uno le dan celos de que todo lo que se logre de pronto se le puede pegar un reversazo simplemente porque hay que cumplir con unos tratados, que dice porque hay que manejar ciertas burocracias y porque hay que manejar ciertas cosas. O sea, por ese afán de firmar. Yo creo que, pero eso lo digo yo como un outsider. ¿Sabes qué me he dado cuenta yo? Los que estamos afuera somos más apasionados que los que están adentro, porque aquí hay mucha gente que Dios me lleve y Dios me traiga, están felices, pero me da tristeza porque yo inclusive mi país lo amo y todo, pero no lo sufro porque no lo vivo acá. Yo lo vivo en otra parte donde me siento muy orgulloso por tener esa nacionalidad, pero yo quiero que mi país sea como ese país también. O sea, hay mucha indiferencia, ¿no?
muchísima indiferencia. Y hay unos, sí, hay mucha indiferencia y mira, a mí me da mucha tristeza. Yo estoy tratando de ayudar desde el punto de vista marketing. Estamos tratando de ser solidarios con una fundación que está tratando de traer aquí no solamente a Colombia, sino a tratar de crear acueductos en poblaciones donde la gente en siglo XXI, Colombia, o sea, el semejante país que es Colombia, la gente no tiene agua potable. Los niños de La Guajira están desnutridos. Es que me parece eso un absurdo en una sociedad donde hay tanto dinero, por toda parte hay dinero, porque es que Colombia es un país donde tiene dinero por todas partes. Colombia tiene más dinero por todas partes que cualquier otro país. Yo siempre digo que el problema de Colombia es ese, que tiene demasiado dinero y demasiados corruptos. Entonces se juntan las dos cosas, la ambición del corrupto con la capacidad del país de producir dinero para ellos. Y ahí es donde se pierde todo. Hacemos una pausa y ya regresamos en este Colombia Universal Reportajes de Caracoles. William Castaño Bedoya, un colombiano residente en los Estados Unidos, y vamos a hablar de muchos más detalles de lo que él hace y cómo ha logrado lo que ha logrado conseguir con el esfuerzo, con la dedicación, pero sobre todo yo observo algo, la estrategia para lograr las metas. Ya regresamos. La integración de los pueblos del mundo. Radio, Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio. Continuamos en este Colombia Universal Reportajes. William Castaño Bedoya, él es un colombiano residente en los Estados Unidos, residente en Miami. Se fue hace 30 años a vivir a los Estados Unidos y hoy regresa al país con un proyecto editorial, con un proyecto de novela como escritor, pero también ha pasado por todo ese trasegar de los colombianos que se la tienen que jugar para conseguir el modo de vida, la condición de vida. Y está muy enterado de lo que pasa en Colombia. Yo le preguntaba antes del bloque de noticias, ¿cómo ven el proceso de paz los colombianos? Usted me hablaba de lo que pasa en El Salvador. Cuénteme un poco más de lo del Salvador para luego entrar en el concepto de los colombianos. A ver, yo te voy a decir un poco. Depende de la óptica y la perspectiva que pongamos las cosas. La clase empresarial, digamos, de El Salvador se ha visto muy afectada por todos estos procesos. Y digamos que en cierta medida, si nosotros damos una miradita a Venezuela, la clase empresarial de Venezuela ha sufrido tanto que el país, cuando perdió esa clase que se hizo con sus propias fábricas, sus empresas, con ese esfuerzo, porque no todo lo que se construye es malo, no todo lo que se construye es corrupto. La empresa privada es lo más puro que hay en cualquier país. ¿Por qué? Porque tiene su soberanía, porque es autónoma, porque es estratégica. O sea que yo pienso que los mercados tienen sus propias dinámicas. Cuando viene un sistema de gobierno y lo primero que hace es reprimir eso, porque ciertamente compite con una ideología un poco más de izquierda, porque tú sabes que los modelos de izquierda lo que están buscando es engrandecer los aparatos del Estado, generar más impuestos, mientras que los modelos de derecha, sin yo querer ubicarme ni a la izquierda ni a la derecha, yo me considero un hombre de centro derecha, digamos en los Estados Unidos, pero soy diferente en Colombia, porque es que las estructuras son diferentes, pero digamos que el caso de El Salvador, Venezuela y otros países vienen mermando el aparato productivo de esa clase media, que sostiene esa clase media. Entonces, ¿qué pasa? Se queda sin clase media y empieza a manejarse una cúpula de poder que, si es un arraigo desde el punto de vista de la izquierda, se convierte en monarquías comunistas, tipo Cuba. Cuba no es un sistema comunista, es una monarquía. Es una monarquía de izquierda que ya tiene un modelo constitucional de conveniencia únicamente monárquica. Línea rígida y descendencia por línea sanguínea. Eso no es un sistema, nada, eso es una monarquía comunista. Entonces viene Venezuela a tratar de instaurar una monarquía comunista, pero es que date cuenta que de una u otra forma es un movimiento global. Eso es la lucha de las derechas contra las izquierdas. Eso viene desde hace muchos años. Eso viene de la Revolución Francesa. Eso viene desde la historia misma. Digamos que ese modelo ha calado en varios países, Guatemala, la intentona de Honduras, lo de Argentina, Brasil, Bolivia.
Venezuela, pero si nos damos cuenta, parece que América Latina se está sacudiendo de nuevo, están reaccionando. Ya mire, entró Macri en Argentina, Sí, Brasil está a punto de sacar a la Rousseff ahí con una acusación de corrupción, pero detrás de esto no es más que hay una estrategia es de quitar el socialismo del poder. Bueno, queda muy estable todavía Nicaragua, Ecuador ya por lo menos ya no va más. Sí, yo pienso, Erwin, que la democracia es un proceso pendular. Es un proceso pendular muy interesante, digamos que cumple sus ciclos como en los Estados Unidos. Digamos que la democracia, cuando uno habla de democracia, puede hablar más con propiedad de países como Estados Unidos o como los países democráticos grandes, que han logrado que su democracia sea el motor de garantía de todo, no que lo otro no sea motor garantía de la democracia. El péndulo de la democracia lleva el manejo del poder desde la derecha, pasa por el centro y va a la izquierda. O sea que sí es bueno que Latinoamérica tenga socialismo, es bueno que Latinoamérica se abra a que el pueblo tenga cierto poder sobre las instituciones, pero cuando hay mucho poder es bueno que otra vez las instituciones regresen y retomen el poder del péndulo en su vida. O sea que nosotros no tenemos que pensar que nuestros países tienen que estar en una línea, o sea, en una línea, digamos, de estar tratando de simular una democracia americana. No. Las dinámicas de los países son propias, pero es bueno que estén oscilando, que estén pasando de los distintos sectores políticos y que tengan el poder. La gran fuerza de gravedad tiene que estar en el centro. Cuando una democracia, la fuerza de gravedad está en la extrema izquierda, como ha pasado con Venezuela, el péndulo tiene una carga muy grande a nivel clase media y tiene una carga muy grande a nivel de derechas. O sea que Venezuela misma, por sus propios medios, por su inercia política, tiene que buscar esa estabilidad para poder llegar otra vez a ese punto de control, porque lo lindo de las derechas, o digamos no de las derechas, no hablemos de derechas y izquierdas, hablemos de conservadurismo y liberalismo, en esos dos términos. Lo lindo del conservadurismo es el pragmatismo. Lo lindo del tema del liberal es el valor que tiene el ser humano. O sea, son dos cosas lindas. Pero ¿de qué me sirve a mí el valor del ser humano si no tengo que comer? Entonces es mejor tirarme un ratico y volverme amigo del conservador para poder tener que comer y disfrutarlo. O sea que siempre los centros van a ser mucho mejores que los extremos. Lo que estaba pasando en la Bogotá humana, que era el esquema de Bogotá humana, era una Bogotá que le dio, sí, efectivamente, condiciones a un sector, a los indigentes les dieron comida, aseguraron unas condiciones sociales, pero acabó y atacó al sector productivo, a las empresas, al estrato 5 y 6, las peores calles de Bogotá eran las de estrato 5 y 6 y lo demás del resto de la ciudad destrozada, destruida. O sea, se argumentan unas causas sociales en lo mínimo cuando realmente lo máximo que es la productividad y la estabilidad no se es consciente de mantenerla. Lo has ejemplarizado muy bien, Erwin, porque cuando se va directamente a ese extremo de, digamos, el populismo te habla del pueblo pero nunca le da nada al pueblo. Ese es un gran problema, el populismo. O sea, los candidatos populistas existen en toda parte y te voy a contar una historia, porque es que no me quiero centrar en Colombia como si uno estuviera hablando mal de Colombia. Vámonos para Estados Unidos, el fenómeno Sanders. Sanders es un tipo genial, es un tipo de izquierdas en Estados Unidos. Digamos que en Estados Unidos también hay izquierdas. El socialismo, ese temor que tienen los americanos del socialismo que se convierta en comunismo. Entonces, el fenómeno Sanders es un fenómeno que detiene a todos los jovencitos, los más jóvenes, los universitarios, los tiene en medio de 2 o 3 promesas, es que les va a subir el sueldo a $15, cuando el aparato productivo de un país no lo aguanta si no es escalonado, que en eso Colombia es muy hábil en el manejo de las finanzas, porque es que Colombia es un ejemplo desde el punto de vista del manejo de los números. Colombia ha pasado por todas las guerras, por todas las guerras económicas, y Colombia se sostiene. Ese es para mí, yo admiro tanto a la gente que hace los números aquí, que digo, ¿cómo es que esa gente no se ha desbaratado con semejantes problemas de corrupción, con semejantes cosas, y el país sigue ahí? Pero es que eso no se puede convertir en un consuelo, porque eso es legalizar la corrupción. O sea que no podemos. Pero volvamos al tema del populismo. En Estados Unidos Sanders tiene un movimiento impresionante, pero desde otro punto de vista de derecha, Trump es un populista de derecha. Entonces también tiene a la gente ilusionada con que va a sacar a los latinos, con que, hombre, ¿cómo se atreve Trump a decirle
a los chinos que les va a quitar, digamos, la producción de iPhone, si es que eso lo decide solamente los dueños de iPhone. Y iPhone sabe cómo hace sus cosas. La China hace la manufactura mundial, pero el fulfillment y el comercio lo hace Estados Unidos, y también lo hace las potencias, y lo ha intentado hacer Brasil. Brasil ha tratado de ser potencia, pero se lo comió la corrupción. O sea, son unos balances que hay que buscar, pero los países sí tienen que encontrar balances porque la misma sociedad necesita ese pensamiento liberal, ese pensamiento conservador, ese tema populista, ese tema pragmático, el ser conservadurismo. El conservador te habla un poquitico a los preceptos morales, el liberal no se deja engatusar de la cosa moral, pero siempre trata de darte un poco más de libertad de pensamiento. Pero si tú te das cuenta, filosóficamente hablando, el ser necesita equilibrio y balance, y el ser representa la sociedad, las comunidades y los pueblos y la tierra misma. El cuerpo necesita de su mano derecha, de su mano izquierda, necesita del centro, el cuerpo necesita todo. O sea que esa participación, si la trasladamos a la funcionalidad de la maquinaria del Estado, pues se necesitan todas esas partes, pero que converjan de manera congruente, de manera equitativa, de manera participativa, y no cuando el de la mano izquierda se quiere colgar y sostener el cuerpo con todo su peso. Tal cual, Erwin, date cuenta de una cosa. Yo creo que países como los nuestros, Latinoamérica entera, debería estar en una gran cruzada anticorrupción. Deberían estar en una gran cruzada, digamos, a nivel de educación. Los modelos educativos hay que revisarlos. A los jóvenes hay que enseñarles mejores cosas. A los jóvenes hay que enseñarles desde muy pequeños los riesgos que tiene la vida misma. El tema drogas, el tema corrupción. A los jóvenes hay que hacerlos. Mira, cuando yo me fui para Estados Unidos, por supuesto que nadie es profeta, pero yo me pongo a pensar, si yo tengo 57 años, pero los últimos 50 años de Colombia han sido unos años terribles desde el punto de vista de la salud mental. Violencia, secuestro, narcotráfico, corrupción, delincuencia. La delincuencia callejera es tenaz. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros hijos, los hijos que están naciendo aquí en Colombia, nacen dentro de esos patrones, así no lo ejerciten, pero son parte del leitmotiv de sus propias vidas. Entonces, Colombia merece que sus hijos no tengan ese riesgo de tener que interactuar con tanta amenaza psicológica, con tanta amenaza, con tanta hostilidad mental, porque los seres humanos tenemos que ciertamente ejercer la libertad sin la coerción de, por ejemplo, yo estoy pensando ahora que cuando salga voy a tener que agarrar muy bien esto, porque estoy psicoseado, porque no tengo la veteranía de moverme por las calles de Bogotá, y yo casi estoy pensando que de pronto me quitan el maletín. Así estoy pensando. Hombre, ¿por qué? Si es que en otra cultura, llámese europea o esto, ¿por qué en otra cultura yo no me... Bueno, si estoy en París, los gitanos me roban. O sea, no estoy generalizando. Pero yo pienso que la salud mental de un pueblo tiene mucho que ver con sus gobernantes, con sus instituciones, tiene que ver mucho con el aparato educativo, tiene que ver con que la noticia del día no sea secuestro, atraco, violación, corrupción, porque es un altísimo contenido de cosas difíciles, de cosas tristes, de cosas denigrantes de lo que es la condición humana misma. Entonces, eso le preocupa a uno. Y esa preocupación yo creo que tiene que, en un momento determinado, por ejemplo, los programas que haces tú, las escuelas y todo eso, hay más preocupación por el manejo del poder que por la salud del pueblo mismo. Y eso es un síntoma delicado. Bueno, usted ha llegado a Colombia a promocionar 2 libros, están en la Feria del Libro. Y, uno se llama Flores para María Susel. ¿Qué es esto? Flores para María Susel es una novela. Casualmente voy para Armenia, porque ustedes saben que Armenia va a cumplir 50 años el Quindío. Entonces van a haber unas celebraciones culturales y de todo tipo en el Quindío. O sea, los cuyabritos tenemos allá en nuestro departamentico muy hermoso. Y entonces, por ahí me pusieron en el radar a mí como escritor colombiano. Tengo 2 novelas. Flores para María Susel narra la historia de 4 generaciones y se centra mucho en ese punto de partida, digamos, del eje cafetero. Esa inmigración del campo a la ciudad, y habla mucho de lo que yo llamo los exilios del ser. El hombre prefiere refugiarse en otras cosas. Yo soy un exiliado.
porque quería otras cosas, pero mi padre fue un exiliado porque necesitó salir de esa Armenia difícil y venir a una ciudad que le prometía toda esa tierra prometida que en este momento están buscando todos esos inmigrantes que salen por Ecuador, Panamá y que quieren llegar a Estados Unidos, o los que están pasando por Grecia directamente de Siria, porque en este momento la humanidad se está moviendo, buscando mejores horizontes en todas partes del mundo. La humanidad se está acomodando. Se está acomodando, pero no hay cómo. Hay una gran saturación, no hay cómo, que es lo más triste de todo. Flores para Moliosel narra un poco esos exilios psicológicos, el muchacho que no se siente bien en su hogar y que tiene que irse, el tipo que cae en droga y que eventualmente tiene que abandonar sus esquemas y sus cosas. Narra el exilio mismo que produce una gran infidelidad en el amor mismo. Narra una cantidad de situaciones y al mismo tiempo hace un paralelo de lo que significa vivir en un terruño tan hermoso como el Eje Cafetero a vivir en un lugar como Bogotá, donde se vive un gran proletariado, porque el proletariado, que es una palabra, digamos, que yo casi no uso, pero me doy cuenta, la palabra proletario es muy importante cuando uno se da cuenta de lo que es la lucha del día a día. Un camión lleno de gente, llevando gente al trabajo a las 5 de la mañana en un trancón en medio de un aguacero, lo que he vivido yo en 2 días, cuando yo observo los 2 días, y eso que mi hermano me acompaña y me lleva y me trae. La gente colgada en un bus, la gente luchando, la gente saliendo a las 5 de la mañana y llegando a las 12 de la noche, muertos del cansancio. La vida es tan difícil, mano. Entonces a mí todo eso me crea unas situaciones interiores que me obligaron a escribir Flores para María Azucena. Flores porque el leitmotiv es las flores. Tú sabes que las flores están presentes en lo bueno y en lo malo hay flores. Entonces la novela empieza con la muerte de la madre, con el velorio de la madre, ¿cierto? Narrando la vida de la madre y el padre. O sea que toda la narrativa, la novela, sucede en una funeraria. ¿Dónde la pueden conseguir los que quieran? Bueno, en este momento justo estamos mirando, yo les pediría mejor al público que retenga el nombre de Flores para María José William Castaño Bedoya, pero vamos a empezar en un par de meses una distribución a nivel nacional, por supuesto que la vamos a estar anunciando, donde primero la vamos a lanzar es en Armenia, en todo lo que es el Quindío, vamos a estar por Pereira, por todo ese cafetero, porque yo considero que es una novela muy, muy del eje cafetero, y muy de ese eje cafetero. Yo le diría... ¿Y se van a sentir identificados? Sí, pero también les diría, luchen por no dejar su terruño. Luchen por no dejar su terruño, luchen por no irse de esa Armenia, de ese Salento, de esa Quimbaya, luchen por quedarse allá, porque es que la aventura del mundo en otros lados es difícil, pero no es cobarde lo que les digo, es que qué belleza lo que es el eje cafetero. O sea, tú sabes, tú conoces el eje cafetero. Y está esta. Esta es Los monólogos de Ludovico, ya es otro cuento. Este es un personaje que logré ambientar con mi propia voz. Es un personaje que nace con un extraño síndrome de Down y con una cantidad de situaciones psicomotoras. No tiene visión lateral, no se expresa bien, maneja un universo de unas 50 onomatopeyas que son sus sonidos, su diccionario, pero es un gran observador que tiene grandes limitaciones, pero que no puede ser comunicado ni pueden comunicarse con él, pero que se expresa con ciertos códigos. Entonces he logrado crear una novela que más bien tiene que ver con lo absurdo, es un mundo muy kafkiano, pero la he llevado a un lenguaje ciertamente nítido y fácil de leer, y es un personaje muy querido. Imagínate un personaje con tantas limitaciones que no tiene grises, no tiene medio bueno, medio malo, o es malo o es bueno, o es viejo o es nuevo, porque ha sido su vista. Y es un personaje que ha viajado por todo el mundo. Entonces, cuando llega a todo el mundo desde su perspectiva, que es muy limitada, pues él tiene ciertos calificativos. Entonces, para mí fue más fácil expresarlo en ciertos monólogos. Y estamos pensando hacer cosas muy buenas con Ludovico. Dios quiera, pues que nos funcione bien, que sea una obra agradable. Todas las obras que estamos sacando, hay un grupito de escritores latinoamericanos de Miami, es que nos acompañamos con el tema de corrección de estilo, la parte ortotipográfica, estamos haciendo intercambio de manuscritos, estamos haciendo un ejercicio literario muy, muy completo, pero es muy paradójico. Muy paradójico. ¿Dónde le pueden escribir? La gente que quiera contactarlo a usted en Miami, un correo, ¿cómo lo pueden ubicar? Bueno, el portal literario que hemos creado se llama Book Ambilias. Te voy a decir Book, B larga, O-O-K-A-N-D. Luego viene la palabra B, viene Bilias, que es B larga I-L-I-A-S. Pero igual si ponen el nombre mío, William Castaño Bedoya en Google, yo sé que los lleva a Buquenbilias o lo lleva a este tipo de cosas.
Y pues qué bueno, por favor que retengan, tengo grandes esperanzas en mis novelas, estoy escribiendo mucho más y también estamos haciendo un ejercicio grande con la novelística. Nosotros en Estados Unidos estamos tratando de arraigar el idioma español dentro de los Estados Unidos, o sea que lo defendemos el idioma, lo luchamos, hacemos tertulias por muchas partes, eso se llena de gente. Ya se logró mucho porque ya es segunda lengua oficial, así que es mucho lo que se ha logrado. Sí. Pues hay que buscar a William Castaño Bedoya. William Castaño Bedoya, hay que buscarlo en Google y ahí encuentran los trabajos y las publicaciones que ha realizado. Pues muchas gracias, William. Qué bueno tenerlo en Colombia y bienvenido. Erwin, gracias por la oportunidad. No sabes cuánto aportas a todo lo que significa Colombia misma, a la que amamos definitivamente.